De los recuerdos más chéveres y más ricos que tengo de la época cuando yo era un peladito, y les estoy hablando de hace rato, por allá a finales de los años 60, comienzos de los 70, son aquellos tiempos en los que junto con mi hermanita nos íbamos a pasar días o fines de semana a la casa de Titi, una tía de mi mamá que era como una abuela para nosotros, y de su marido Iván, quien era un tipo de aspecto cascarrabias cuando uno lo veía así de lejos, con una voz que parecía que todo el tiempo estuviera emberracado. Pero ¿qué va? Ese man nos adoraba, nos cuidaba y nos consentía muchísimo. La casa de ellos quedaba llegando a Mamatoco, sobre una de las calles muy cerca del puente y que bajan de la Avenida del Libertador hacia el río. Esa casa era una de las 8 o 10 casas de la urbanización San Pedro Alejandrino, que la habían construido en 1962. Todas esas casas, aunque no eran exactas, sí tenían más o menos como el mismo diseño arquitectónico y la manera de construcción. Todas de un solo piso, muy amplias, techos en 2 aguas, con cielos rasos, terrazas, jardines y patios traseros inmensos, con muchos árboles frutales. Esta era quizás la única urbanización en Santa Marta donde, por ejemplo, los retiros o las distancias entre la casa y la calle se tuvieron en cuenta, o sea, había mucho espacio. Además, los andenes estaban pavimentados y bien ordenados, las entradas a los garajes no rompían los andenes ni cambiaban su nivel, no como hacen ahora que uno va por un andén y en cada entrada a un garaje hay que ver cómo pasa uno esa vaina para no caerse ahí. Y el alumbrado público, todo funcionaba sin problemas, increíble, imagínate tú, años 60. Además era un sitio tranquilo, por ahí no pasaban casi carros, solo los de quienes vivían por ahí, que no todo el mundo tenía carros. Los árboles del separador eran inmensos, un separador grande con unos árboles inmensos. Los lotes que no estaban construidos ahí en la urbanización, al menos estaban cerrados con una paredilla baja de ladrillos. Y uno podía disfrutar en esa urbanización de aire puro y de la cantidad de pájaros que desde bien temprano en la mañana hasta antecitos del anochecer sobrevolaban y cantaban sin parar. Con el grupo de peladitos de la cuadra que vivían allí, cada mañana sacábamos una piscinita de esas de plástico y la poníamos a un lado de la calle bajo la sombra de una acacia grande que veía. La llenábamos de agua con una manguera y ahí nos pasábamos toda la mañana jugando. Ustedes no me van a creer, pero yo todavía, todos estos años después, todavía cierro los ojos y recuerdo claramente la luz y el ambiente de esas mañanas. Especialmente en esos días de noviembre, diciembre o de enero, cuando la brisa loca de la sierra soplaba sin parar. Desde debajo de los árboles donde nosotros estábamos ahí chapoteando en el agua, veíamos brillar las hojitas más jóvenes que se movían sacudidas por la loca, y los rayos del sol que lograban filtrarse a través del follaje atravesaban el aire como unos chorros de luz de oro, brillante y polvorienta, y caían sobre el piso de tierra creando como un tapete de manchas en pleno movimiento que uno se quedaba como hipnotizado mirándolas y relajándose. Esas mañanas, a pesar del sol radiante, eran frescas y agradables. Y con decirte que a veces hasta nos daba tremendo frío cuando jugábamos ahí en la piscinita y terminábamos tirando. En las tardes sacábamos los triciclos y paseábamos sin preocupaciones por toda la urbanización, por ahí, por todo el barrio. Muchas veces nos íbamos caminando hasta la orilla del río Manzanares o del río Mamatoco, si le quieres llamar, que en ese entonces aún tenía agua cristalina y fresca y hasta pescaditos y camarones. Imagínate tú esa vaina. Otras veces, de puros atrevidos, nos quitábamos los zapatos y las medias, nos arremangábamos el pantalón y pasábamos a la otra orilla para entrar a lo que a nuestros ojos era la selva pura y verdadera, los siempre verdes jardines de la Quinta de San Pedro Alejandrino. Lo que pasa es que esa urbanización era, podríamos decir,
la prolongación de los jardines de la quinta. Ahí en el barrio también había árboles centenarios y nosotros gozábamos de toda esa vaina. En las noches dormíamos con las ventanas abiertas. Nunca usábamos abanicos y como hacía frío, nos arropábamos con una sábana de algodón. Y podíamos escoger si dormíamos en una cama común y corriente o en una cama de lienzo, un catre, como llamamos, una cama de tijera, que dicen. Ya ustedes se imaginarán cuál era mi preferida. En las épocas de lluvia, el río se crecía y alcanzaba a desbordarse un poco, pero a decir verdad, muy pocas veces causaba daños o llegaba hasta las casas. Eso ocurría una vez cada 10 o más años, como aquella vez en 1964 cuando la creciente tumbó el puente viejo de Mamatoco y hasta se llevó a un bombero que atendía la emergencia. Esa vez el río llegó hasta la casa de Titi y alcanzó casi 50 centímetros de alto dentro de la casa. Quizás esa fue la única vez en 2 o 3 décadas que hubo una inundación tan grande. Cuando hablo de las épocas de lluvia, en esos años todos los samarios sabíamos que la primera temporada de lluvia era entre abril y junio y la segunda entre septiembre y octubre y un pedacito de noviembre. El resto del año no llovía, tronco de sequía, y esa jugada la teníamos tan clara que de ahí salió el dicho abril lluvias 1000, y eso era fijo, no fallaba. Para esos años los samarios teníamos nuestro propio sistema infalible de predicción de lluvias. En Santa Marta todos nos preparábamos para el aguacero, así en toda la ciudad, cuando la gente decía Taganga nublao, Samario mojao. Para los que no saben, eso quería decir que cuando los cerros que separan a Santa Marta de la bahía de Taganga amanecían nublados o se nublaban durante el transcurso de la mañana, joda mano, eso era fijo. Esa tarde caía tronco de palo de cipote de aguacero en toda Santa Marta. Y lo más bacano, no tendríamos clases en el colegio. Ya! Taganga nublao, Samario mojao. Con las aplicaciones de los celulares en estos tiempos, los pelados de ahora ya ni voltean a mirar para los cerros de Taganga para ver si va a llover o no. ¡Ay, hombre! Esto es Del Caribe y otros tulipanes y yo soy Carlos Flores Urbina, soy biólogo, pero sobre todas las vainas soy un man nacido a orillas del Mar Caribe y a los pies de la majestuosa Sierra Nevada de Santa Marta. Les estoy hablando desde Holanda. A quienes valoren mi trabajo, los invito a que me apoyen con un aporte económico mensual suscribiéndose en mi plataforma www.patreon.com/Del Caribe y otros tulipanes. Muchas gracias. Episodio 72. Taganga nublao, Samario mojao. Serie El Cambio Climático, primera parte. Hoy en día todas esas vainas de los tiempos bien definidos de lluvia o de sequía y de las temperaturas y el clima en general han cambiado muchísimo. Ya casi no podemos confiar en las predicciones, ni en la de Taganga nublado, ni nada de eso, ni en ninguna otra. Ahora llueve en la época del año que sea, cuando sea y donde sea. Las temporadas de sequías pueden durar más de lo normal, los calores son más fuertes, del frío ya ni en minca lo sentimos. Y mejor dicho, se nos despiporró, o como decimos los costeños, se nos desguañetó todo lo que tiene que ver con el clima.
En los años 90 tuve la oportunidad de volver a vivir en esa misma urbanización San Pedro Alejandrino que conocí de niño. Y hasta el día de hoy yo sigo pasando por ahí cada vez que estoy en Santa Marta tratando de reconocer lugares y sobre todo de recordar momentos. Pero ya todo es diferente. Ella en esos 90 ya el calor por ahí era insoportable. Los domingos, por ejemplo, le sacaba la piscinita a mi hijo al jardín y me metía ahí con él dizque para calmar el calor. Pero qué va, mi hermano. El agua se calentaba rapidito y más era el calor que me daba a mí armando y desmontando toda esa vaina. Es que en menos de 30 años todo el paisaje del barrio cambió. Jardines secos o embaldosinados, sin árboles centenarios, poca sombra, todas las calles por ahí asfaltadas o pavimentadas, todos los lotes están construidos, rejas, alambres de púas, etcétera, etcétera. Casas sobre la orilla del río, que para llegar uno al río tocaría atravesar las salas de las casas para poder pasar. Para remate, en los últimos años, el barrio se ha convertido en una ruta alterna de carros, motos, buses, busetas y todo el tráfico para esquivar el semáforo de la Avenida del Río. Este fenómeno de transformación de la urbanización San Pedro Alejandrino es un proceso que se repite por toda la ciudad, por todos los barrios. La ciudad se creció y no alcanzamos a ordenarla y por eso es que hoy tenemos tantos problemas. Pero bueno, no solo es en Santa Marta, esto es un fenómeno que pasa en muchas otras partes. Pero volviendo al tema del clima, a eso que todo el mundo dice, ¡hey, qué calor el que está haciendo! Ah. O, óyeme, esta vaina está inaguantable. Ah. O el famoso, joda, yo nunca había sentido tanto calor aquí como el que estoy sintiendo en estos días. Pues sí, todo eso puede ser cierto. Para preparar este episodio hice una revisión rápida de datos de temperaturas registradas por las estaciones del IDEAM desde el año 1957 en Santa Marta y encontré así de rapidez un par de cositas que le pueden dar la razón a esos que dicen que nunca habían sentido tanto calor por estos lados. Figúrate que entre los años 1957 a 1963, la temperatura mínima media estaba alrededor de 22 grados y la máxima promedio en unos 31 grados. Pues ya entre los años 2015 al 2019, esa mínima promedio pasó de 22 a 25 y la máxima media pasó de 31 a 34. Ahora de seguro salen aquellos que me dirán, pero si aquí tenemos todos los días 37, 38 y hasta 40 grados. Ajá, sí, eso está bien, pero yo estoy hablando de promedios. Y además, como ya les dije, lo que hice fue una revisión rápida de la información del IDEAM, solo mirando por encimita para tratar de ver si encontraba cambios de la temperatura en diferentes periodos de tiempo. Y sí, esos cambios sí los hay. Nos estamos calentando, viejo men. Nos estamos calentando. Y, bueno, ahora seguro me van a salir los otros diciendo, este man que descubrió que el agua moja. Y sí, también tienen razón. Ya todo el mundo sabía eso. Todos lo sabíamos, lo vivimos y lo sudamos cada día. Pero esas vainas hay que registrarlas, hay que medirlas y dejarlas por escrito. Porque aunque ustedes no lo crean, todavía hay gente que cree que no nos estamos calentando. Así como lo oyen. Es cierto que parte de la culpa de estos calores se lo debemos a la cantidad de cemento con el que estamos cubriendo la ciudad. Pavimento en todas las calles, construcción de casas y edificios por todas partes sin dejar lotes sin construir o zonas verdes. Es decir, más cemento y menos árboles, más carros, más motos y menos bicicletas o triciclos. Más aires acondicionados y menos abanicos de techo. La ciudad se nos fue convirtiendo en un horno de cemento y eso afecta la temperatura naturalmente, aunque de manera local, en la calle, en el barrio. Pero la vaina es que hay otro problema que causa
todo este desbarajuste que tenemos con el clima, no solo en Santa Marta, sino a nivel mundial. Me refiero al llamado cambio climático, que es del que quiero echarles un cuento hoy. Aquí en Holanda desde hace más de 100 años empezaron a hacer mediciones del clima, de la temperatura del aire, las lluvias o precipitaciones, las horas de sol, la velocidad y dirección de los vientos y una cantidad de factores impresionantes. Y estas mediciones también se han venido haciendo así en muchas otras partes del mundo desde hace mucho tiempo. En Colombia se empezaron a hacer mediciones oficiales desde la década del 50, finales de la década del 50 del siglo XX. Y por ejemplo, la estación meteorológica del aeropuerto Simón Bolívar empezó a funcionar en el año 57. Pues todas esas mediciones alrededor del mundo y la cantidad de datos que con ellas se recogen a diario, por ahí desde los años 80 más o menos nos empezaron a mostrar que la vaina con el clima mundial estaba cambiando. Algo estaba pasando no a nivel de calle o de barrio, sino a nivel global. En todas partes estaba pasando lo que nosotros veníamos notando en Santa Marta. Calores infernales, sequías prolongadas, lluvias fuera de temporadas, o en otras partes nevadas de metros y metros, fríos glaciales, mejor dicho, la misma vaina por todos lados. Pues los científicos se empezaron a preguntar, pero ¿y esta vaina por qué está cambiando así, Los últimos 100 años hemos estado bacanos aquí disfrutando del solecito y del fresquito en la tierra y tal, y ahora se nos está enredando la pita con estos cambios que ya ni sabemos cuándo va a llover, ni cuánto va a durar la sequía, ni nada. Grave, porque eso puede complicarnos la vida en la tierra. Primero se pensó que ese cambio climático era un proceso, digamos, natural de nuestro planeta. Porque es que en la historia de la Tierra, hace muchísimos años, miles o millones de años, hemos tenido aquí varios de esos cambios climáticos. El último de ellos fue cuando ocurrió la jugada esa que nos enseñan en el colegio y que llaman las glaciaciones, ¿se acuerdan? O sea, la era del hielo, como en la película de Disney, la edad del hielo. O el Ice Age. Y es que esa vaina de la película fue verdad, y eso pasó en serio. Bueno, lo de la ardillita tratando de comerse la bellota o la nuez esa durante toda la película no estoy seguro. Pero lo del hielo por todas partes y los mamuts y toda esa vaina, eso sí fue de verdad. Y ocurrió hace 25.000 años, por allá, 30.000 años. Claro que ese fue un cambio climático diferente al de ahora, con causas posiblemente diferentes, y el bajón de temperatura fue lento, poco a poco, y también tardó cientos o quizás miles de años. Pero como ahora no nos estamos congelando sino calentando, los científicos empezaron a buscar por todos lados qué era lo que estaba pasando. Y después de muchos años y muchas investigaciones y mucho billete invertido, los manes descubrieron que allá arriba en la atmósfera se habían estado acumulando y se nos siguen acumulando cada día unos gases como el metano, que proviene de la descomposición de la materia orgánica y todo eso, y especialmente de otro gas, el CO2, el famosísimo gas llamado dióxido de carbono. Ese dióxido de carbono, para ponerla fácil, no es más que lo que nosotros llamamos el humo que sale cuando le metemos candela a algo, o el mismo humo que sale del mofle de los carros o de las mototaxis, o de los motores de los aviones, de los barcos, de las chimeneas de las fábricas. Mejor dicho, de todas las máquinas que funcionan con combustible, o sea, donde se produzca una combustión. Eso fue lo primero que descubrieron los científicos. El humo que producíamos aquí abajo se estaba quedando trancado ahí arriba en la atmósfera. Pero los manes siguieron investigando y se dieron cuenta que no solo era que ese humo o ese dióxido de carbono o metano se estuviera acumulando allá arriba en la atmósfera, sino que la vaina era peor. Los científicos lograron comprobar que ese humo era el culpable de que nosotros aquí en la superficie de la Tierra se nos estuviera calentando el rancho. Y aunque comprobarlo científicamente tardó años,
La cosa es relativamente sencilla y funciona de la siguiente manera. Todo empieza con el calor del sol que llega a la Tierra, entra a la atmósfera, la atraviesa y nos calienta bien chévere aquí abajo en la superficie terrestre. Parte de ese calor se queda aquí con nosotros y otra parte se devuelve y trata de salir de la atmósfera hacia el espacio, digamos. Y ahí está el problema. Ese humo que hemos estado mandando durante años para allá arriba por estar quemando vainas aquí abajo, o sea, el dióxido del carbono y el metano, funciona como una tapa de olla encima de nosotros y no deja que el calor del sol se escape otra vez hacia el espacio. Algunos comparan a esa capa de gases del dióxido de carbono y del metano en la atmósfera con el plástico ese que usan en los invernaderos de matas, que por ser transparente deja entrar el sol al invernadero, pero después no deja salir el calor y el invernadero se mantiene bien calientico siempre, de día y de noche, así haya heladas afuera. Y bueno, por eso es que a este problema del CO2, del dióxido de carbono y el metano, que no dejan salir el calor de la Tierra y nos estamos achicharrando poquito a poquito aquí abajo, le pusieron el nombre de efecto invernadero. Así que, aunque los cambios climáticos han sido, por decirlo de alguna manera, normales en la historia de la Tierra, esta vez nosotros, por estar quemando vainas por todos lados y usando motores para todo, estamos acelerando ese cambio climático. En los últimos 90 años la temperatura de la Tierra aumentó en promedio, en toda la Tierra, 0,7 grados centígrados. Pero según los últimos registros, este año ha aumentado 1,5 grados más. Eso es un pocotón, un pocotón. Y aunque seguro no faltarán los de siempre diciéndome, pero eso no es nada. Y si se calienta, compremos todos aires acondicionados y con eso se soluciona la vaina. Ojalá fuera tan fácil. El problema es que como esto es un problema global de toda la Tierra, no hay aire acondicionado que la enfríe, mi hermano. Y como los rayos del sol nos siguen llegando y llegando todos los días y la Tierra sigue rebotando ese calor, pero el dióxido de carbono que está de arriba no lo deja salir, entonces, viejo men, la temperatura en toda la Tierra va a seguir subiendo y subiendo en los próximos años, de gradito en gradito. Y los cálculos que se han hecho es que en el año 2050 el aumento de la temperatura podría ser de otros 2 grados. Imagínate tú esa vaina. ¿Cómo va la vaina? Ese aumento de la temperatura va a afectar la vida de todo lo que existe en la superficie de la Tierra. Y cuando les digo todo, es todo, lo que vemos y lo que no vemos. En el próximo capítulo voy a contarles cuáles son esas afectaciones del cambio climático sobre nuestra vida aquí en la Tierra, la manera como eso nos va a tocar la puerta. Y así no queramos, vamos a tener que abrirle la puerta y enfrentarlo, porque este es un tema que nos afectará a todos, a los ricos, a los pobres, los blancos, los negros, los rojos, los verdes, los azules, a todos. Así vivamos arriba en las montañas o en los valles o cerca de los ríos o a orillas del mar, tengamos una casa grande o un ranchito chiquitico de madera, afectará por parejo a los europeos, los asiáticos, los latinos, los gringos, los chinos y hasta los conchinchinos. La vaina está pelúa y se puede poner más pelúa si no nos ponemos las pilas y actuamos. Así que nos vemos en el próximo episodio para que lo hablemos con más calmita y al final espero tengamos claro qué puede hacer cada uno de nosotros ante esta nueva realidad llamada el cambio climático. Les quiero prometer que ese próximo episodio, al contrario de lo que muchos pueden pensar, no va a ser aburrido, así que estén pendientes. Quiero agradecer a las personas que han empezado a apoyarme con un aporte económico mensual a través de mi plataforma www.patreon.com/delcaribe y otros tulipanes. Ellas son mi queridísima doctora Ceci Macausland, el primo José Calderón Brujés y el señor Harold Pérez García. De verdad, muchas gracias.
Y como contraprestación por su apoyo, ellos ya pueden disfrutar de episodios extraordinarios y exclusivos para donadores, como los de la serie Los Boleros de mi Papá. Una vaina bellísima que preparé especialmente para suscriptores sobre la música del Caribe. Bacanísima. Esto es Del Caribe y otros tulipanes y yo soy Carlos Flores Urbina. Muchas gracias por escucharme y ¡chao!